Hacemos contacto en este momento con el abogado Daniel González, abogado experto electoral, para hablar sobre la repetición de las elecciones en el exterior, un tema que ha causado una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral y que ha causado polémica. También las reacciones a favor y en contra. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuáles son las implicaciones? Le consultamos enseguida. Abogado González, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto. Un saludo a usted, a toda la ciudadanía, pues que nos puede observar y escuchar en esta noche. Es un gusto para mí poder compartir este espacio. Gracias. Doctor González, ha habido varias reacciones, principalmente de quienes sienten que volver a las elecciones en el exterior podría perjudicarles. Y ahí hay un tema que ha generado también algunos análisis a favor y en contra. ¿Es posible repetir? ¿Fue adecuada, oportuna, fue legal la decisión del Consejo Nacional Electoral? Sí, mire, lamentablemente esta situación pues que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos y sobre todo los ecuatorianos, voy a decir, residentes en el exterior, se da en virtud de un cúmulo de errores que ha cometido el Consejo Electoral el momento de llevar este voto telemático. Es un poco, digamos, hacer un preámbulo previo a las circunstancias que estamos viviendo. Mire, el primer error es, a pesar de tener usted un registro electoral de 400,000 personas en el exterior, el Consejo les obligó a que accedan a registrarse, o sea, hacer un doble registro, cuestión que era violatorio de los derechos de elegir, en este caso de los compatriotas en el exterior. El segundo error es, vea, el 20 de agosto, el día que se llevó la elección, fueron públicos, fueron notorios, existió un comunicado de la Cancillería del Ecuador diciéndole al Consejo Electoral que el proceso en voto en el exterior está teniendo inconvenientes porque no hay cómo acceder a la plataforma y no pueden sufragar. Entonces la decisión en ese momento era haber suspendido la votación en el exterior para realizarla el siguiente domingo. Con eso tenía tiempo el Consejo Electoral para poder subsanar cualquier tipo de error informático, técnico que haya tenido. Sin embargo, el Consejo decidió continuar y claro, el resultado de eso es que en este momento usted tiene personas que tienen expectativas de que han ganado una elección y que les corresponde una curul por no haber tomado la decisión a tiempo de suspender el proceso durante la jornada del 20 de agosto. Ya en este momento, mire, de lo que se ha podido conocer de la decisión del Consejo Electoral, porque tampoco es que uno puede descargar en la página web la resolución, el informe técnico jurídico por el cual el Consejo ha amparado la decisión para declarar la nulidad de votaciones en el exterior. Sin embargo, de lo que he podido leer en diferentes medios de comunicación, es que el Consejo Electoral dice que declara la nulidad en virtud del artículo 143, numeral 2 del Código de la Democracia, en razón a que han existido alteraciones en cerca de 700 actas de escrutinio de voto en el exterior. Si bien el voto era telemático, de igual manera se generaban actas. Y claro, ese informe que en conocimiento del Pleno del Consejo Electoral, pues indica de lo que, como manifiesto recogido de diferentes medios de comunicación, de que en razón de este ataque que hubo al voto telemático, estas 700 actas están cambiadas, voy a decir los votos. Hay personas que han votado, por ejemplo, en la circunscripción de Estados Unidos y resulta que esos votos se han ido a otra circunscripción. Entonces, toda esa alteración de las actas, de acuerdo al Consejo Electoral, pues afecta el voto en el exterior y, lógicamente, se tipifica dentro del Código de la Democracia para declarar la nulidad. Ahora, como manifiesto, esa información lamentablemente el Consejo no la ha hecho pública. Entendería yo y confío pues en que esa información que están recogiendo por los diferentes medios en virtud de la decisión del CNE es fidedigna de lo que se está sucediendo, porque si es así, es correcta la nulidad que se está declarando de las votaciones para poderlas realizar en una fecha posterior. Caso contrario, si el Consejo Electoral eso no lo tiene identificado, probado, podrían haber inconvenientes en caso de que se dé un recurso ante el contencioso electoral y no pueda aprobar lo que está diciendo el Consejo Electoral, pues ahí lógicamente se iría abajo esa resolución.
Y en ese sentido hay versiones contradictorias, porque si se tratase realmente de una vulneración del sistema a través de estos hackeos que, según informó el mismo domingo de elecciones la presidenta del CNE, Diana Tamain, este hackeo había sido identificado y provenía de 6 o 7 países, no estoy muy claro exactamente el número. En todo caso, ese mismo día ella confirmó, aseguró, dijo que no era posible vulnerar el sistema, que habían recibido el ataque, pero que no podían cambiarse, alterarse información, datos, votaciones, es decir, que no podía vulnerarse como tal los votos consignados por los compatriotas. En todo caso, ya son dos versiones contradictorias y eso es, creo que lo suficientemente grave como para saber desviar la atención un poco. La gente no sabe a quién creer. Sí, mire, esto es un error porque, como usted lo manifiesta, vea, la presidenta del Consejo Electoral el día domingo, el 20 de agosto, indicó en 2 declaraciones públicas de que los votos del exterior no han sido afectados y que se garantiza la transparencia del proceso y que esos ataques no han llegado a mayores, esos ataques informáticos no han llegado a mayores. Sin embargo, en la decisión que toman este último viernes, dicen que 768 actas de asambleístas en el exterior tienen inconvenientes y han sido alteradas. Y ellos llaman corrupción de la base de datos. Ese es el término que se utiliza. En razón de eso, dice que no pueden totalizar el 100% del sufragio en el exterior porque, claro, no serían legítimas y legales las elecciones. Por lo tanto, dicen que se han alterado las actas de escrutinio, 768. Y en razón de eso declaran la nulidad. Claro, hay una declaración contradictoria ahí de la presidenta del Consejo Electoral frente a lo que decide el Pleno el día viernes, entiendo que con el voto de ella también. Ahí lamentablemente, claro, es el Consejo quien tiene que dar explicaciones y por eso manifiesto de que sería importante que suban a la página web, que publiquen ese informe que es público y la decisión del Consejo Electoral debe ser pública para poder verificar realmente qué es lo que ha sucedido. El problema es que esto el Consejo Electoral lo está manejando entre 4 paredes con diferentes declaraciones y eso genera más incertidumbre para el pueblo ecuatoriano y más incertidumbre para los propios sujetos políticos. Porque claro, en un inicio, miren, muchos de los sujetos políticos, yo le escuchaba a representantes de la organización Construye que decían que la nulidad se da porque no pudieron votar las personas. Claro, pero entiendo que eso no es lo de fondo. Lo de fondo es la corrupción en la base de datos que dice que ha logrado permear este ataque informático y por lo tanto no puede totalizar el 100% del escrutinio en el exterior, cosa que debe llevar lógicamente a hacer un nuevo proceso electoral. Ahora, lo que sí no está claro, vea, y no hay en la normativa electoral, es el tiempo que el Consejo tendría para hacer esta nueva elección en el exterior. Entiendo que están analizando hacerlo el 15 de octubre, deberían, desde mi punto de vista, hacerlo lo más pronto posible para con ello no romper el propio calendario electoral que ellos aprobaron. ¿Y lo más pronto posible sería la segunda vuelta o sería cuándo? O sea, deberían hacerlo, no hay una norma que les obligue un tiempo específico, pero de acuerdo al calendario aprobado, en el mes de octubre debería posesionarse la Asamblea. Pero como no se cierra este escrutinio de toda la Asamblea Nacional, si ellos deciden hacer la elección el 15 de octubre, usted tendrá un parlamento no en octubre, el parlamento seguramente esté posesionándose en el mes de diciembre conjuntamente con presidente o presidenta de la República. Entonces, este tipo de circunstancias llevarán o están llevando a que se rompa el propio calendario electoral. Circunstancia pues que hasta el momento no ha decidido el CNE. Y otro insumo adicional, van a hacer votación física o votación telemática. De igual manera, ninguna de las dos circunstancias han sido aún absorbidas o dilucidadas por el propio Consejo Electoral, ya cuando hemos pasado más de 9 días respecto de la elección del 20 de agosto. Pero creo que es tiempo suficiente para que el Consejo pueda dar una respuesta al país y diga con certeza y seguridad jurídica, este es el camino que se va a seguir y si existe responsabilidad en la empresa que contrataron, debieron haberle declarado también ya contratista incumplido, situación que hasta el momento no se ha suscitado. Entonces, ahí existen algunos temas que no están
voy a decir, cuadrando, y el Consejo Electoral debería dar esas explicaciones. Y ahí es importante hacer una precisión respecto del contrato con esta empresa. Se ha dicho que es un contrato irregular, tomando en cuenta las condiciones de constitución de la empresa, por un lado, el tiempo y la forma en la que se ha contratado. ¿Hay o se presume irregularidades ahí? Mire, hay algunos temas ahí que sí, desde mi punto de vista, algunas circunstancias que no están claras. Para hacer un contrato en contratación pública, quien impone las reglas del juego en los pliegos de contratación es la entidad contratante, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Entonces entiendo que en esos pliegos pues pidieron experiencia específica, experiencia general, pidieron garantía, un sinnúmero de circunstancias que establece la ley de contratación pública, experiencia, ¿no es cierto? Todo lo que he manifestado para poder contratar con la empresa. Si cumplió con todo eso, pues se ha firmado un contrato administrativo y ese contrato tiene obligaciones para las partes. Si la empresa ha incumplido, pues lo que demanda es la terminación unilateral y cobrar las garantías de ese contrato para que el Estado pueda recuperar en algo el dinero que ha invertido pues en ese contrato, que es de cerca de $800,000 y un poco más. Ahora, el grave problema es de que no lo puedan terminar porque a lo mejor no ha incumplido el contratista. Quien está incumpliendo es la entidad contratante, el CNE, porque a lo mejor no pidió experiencia, porque a lo mejor el administrador del contrato no hizo el seguimiento que le corresponde para que se ejecute el contrato y están cruzados en este momento en ese tipo de circunstancias que a lo mejor les ata de manos para poder terminar el contrato de forma unilateral. Entonces, todo ese tipo de responsabilidades tienen que verificarse y lamentablemente, mire, como digo, han pasado algunos días desde la elección y hasta el momento, a ver, si es culpa de la empresa, terminen el contrato. ¿Por qué no lo han terminado hasta ahora? Cobren las garantías. ¿Por qué no cobran las garantías? Entonces, hay algunas circunstancias ahí de por medio que se deben dilucidar. Además de ello, vea, si en el Ecuador no existía una empresa que tenga la experiencia, la experticia para realizar este tema de voto telemático, se debió contratar en el extranjero. La ley de contratación pública lo permite. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, lamentablemente, también, vamos a decir, estamos hablando sobre supuestos porque el Consejo Electoral no ha puesto sobre la mesa, no ha dicho con claridad, esto es lo que está pasando, en esto incumplió la empresa y estas son las acciones que estamos tomando para sancionar a la empresa. Ahora, doctor González, en el contexto de lo ocurrido ya con el voto telemático, este hackeo, esta aparente vulneración del sistema, ya no cabría, prácticamente sería o debería ser descartado en el caso de repetirse las elecciones, independientemente de la fecha en la cual se dé el voto telemático, debería estar descartado, al menos con este sistema, y no habría otra opción. Claro, mire, de igual manera, el Consejo Electoral no ha indicado cuál es la real afectación de ese ataque informático. O sea, el voto telemático, todo el sistema no sirvió absolutamente para nada. Si es que es así, pues sería ilógico irse a un voto telemático repitiendo las elecciones, incluso porque técnicamente ya no sería viable, porque también se ha calado en la confianza ciudadana y los ciudadanos en el exterior no van a querer acceder, porque las organizaciones políticas no van a tener confianza en que ese sistema pueda valer para esta nueva elección o fecha de elección que tienen que fijar. Por lo tanto, demandaría que el voto se haga de forma física. Pero todo eso demanda también pasos. Vea, desde el viernes que se tomó la decisión de declarar la nulidad de las votaciones, hasta el momento pues no se ha dicho o no se ha caminado absolutamente nada para ver si se va a hacer el voto físico. Pues hay que mandar a imprimir papeletas, hay que mandar a imprimir documentos electorales, hay que establecer los recintos electorales en el exterior y dar a conocer a la ciudadanía, hay que trasladar todo el paquete electoral al exterior. Todo eso demanda presupuesto, demanda planificación. Sin embargo, han pasado ya algunos días y tampoco eso nos ha dicho el Consejo Electoral. Ahora, otro error desde mi punto de vista, vea, que ha cometido ahí la institución. La declaratoria de nulidad de votaciones, debió realizarla y en unidad de acto debió aprobar el cronograma y la planificación y la fecha de esta nueva elección. ¿Por qué motivo? Porque ahora en este momento, claro, hay organizaciones políticas que van a plantear recurso subjetivo en contra de la resolución de nulidad de votaciones.
pero después el CNE va a tomar otra decisión para hacerla en otro día la elección. Entonces, esa resolución también, sobre esa resolución se pueden interponer recursos electorales, recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, al no haberlo hecho en unidad de acto el día viernes, el Consejo Electoral ha abierto la posibilidad de que no solamente se impugne la decisión de este viernes, sino de que se impugne cualquier otra decisión que puedan tomar sobre el voto telemático en lo posterior, lo que podría dilatar que se realice esa elección hasta inclusive hasta el propio 15 de octubre. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, porque claro, del 15 de octubre no podría pasar la fecha de elección de los asambleístas en el exterior. Ahora, el enredo jurídico, judicial en el que se ha metido sin duda es impredecible de momento, porque podrían emitir algunos recursos, incluso quienes se sienten perjudicados. Pero también hay que notar la consecuencia política que podría tener esto de repetir las elecciones. El movimiento Construye ha rechazado la resolución por un lado, y también ciertos análisis políticos coinciden en que ya no llegarían en las mismas condiciones a esta repetición de las elecciones, y ahí podría haber un cambio incluso de fuerzas, tomando en cuenta que hay dos movimientos que están ya para la segunda vuelta en las presidenciales. Ahí hay una suerte de cancha inclinada en contra de movimientos que estuvieron en la primera vuelta con votación. Claro, mire, desde luego los resultados en esta nueva elección podrían variar. Podría ser que una organización lleve los 2 escaños de determinada circunscripción en el exterior. Podría ser que lleven nuevamente una organización un escaño, otra organización otro escaño. Podrían ser Revolución Ciudadana, Movimiento Construye, o podría ser ya otro movimiento el que tome una de esas dos curules, ¿no es cierto?, dentro de la repartición de los escaños. Entonces, los escenarios, lógicamente, existe posibilidad de que puedan cambiar. Hay un método de adjudicación de escaños que aplicar. Todo ese tipo de circunstancias inciden políticamente en esta elección. Pero vea, aquí los únicos responsables de estas circunstancias que puedan variar o que se puedan dar es lamentablemente el propio Consejo Nacional Electoral, por no haber tenido todas las previsiones del caso, las seguridades del caso para llevar el voto telemático. Pues en ese sentido, si bien la norma ha establecido estas posibilidades de declarar nulidades de votaciones, de escrutinios, de elecciones, dependiendo de los casos, en el caso puntual del exterior, pues está declarando la nulidad de las votaciones, por lo tanto debe hacerse esa elección en una nueva fecha que fije el Consejo Electoral, y ya las consecuencias políticas, pues lamentablemente, como les digo, ya se salen de las manos de la decisión que pueda tomar el pueblo ecuatoriano, pero lógicamente los resultados podrían variar. Este es uno de los escenarios que se puede dar en estas nuevas elecciones. Y este error, este desatino, uno más de los del Consejo Nacional Electoral, lo terminamos pagando los ciudadanos. Sí, mire, y aquí hay acciones que se pueden plantear. En el ámbito electoral, un recurso de queja por incumplimiento de la normativa electoral, pues se puede plantear en contra de los consejeros del CNE por tamaña irresponsabilidad en cuanto al voto telemático. Un segundo elemento, la responsabilidad administrativa. Vea, aquí la Contraloría General del Estado urgentemente debe entrar a hacer un examen especial para determinar las glosas que sean del caso y las responsabilidades administrativas que sean del caso dentro del organismo electoral. No es el primer error, vea, lamentablemente aquí estamos acostumbrados en el Ecuador. Recién en febrero del 2023 se imprimieron en 6 provincias o en 5 provincias malas actas de escrutinio. Eso llevó una que se tenga que volver a imprimir $600,000, si mal no recuerdo, de afectación al Estado. Han pasado algunos meses, no hay ningún tipo de responsabilidad de nadie. Ahora lo propio, más allá, y claro, lo primordial, el perjuicio que se ha hecho a los ciudadanos en el exterior en cuanto a su derecho al sufragio, el perjuicio que se está haciendo a las organizaciones políticas, pero también hay un perjuicio económico al Estado que la Contraloría General del Estado tiene que establecer esas responsabilidades. Y en lo posterior, vea, un juicio político. Aquí hay causales suficientes para un juicio político a los consejeros del CNE en virtud del incumplimiento de funciones y en virtud del incumplimiento a la propia normativa electoral, que es la responsabilidad del ente rector en llevar en cada proceso electoral.
Doctor González, gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Interesante el análisis de lo que es el escenario electoral ahora mismo en nuestro país. Esperemos las decisiones del Consejo Nacional Electoral respecto de la repetición de las elecciones. Aún falta por definir la fecha. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y a toda la ciudadanía. Gracias. Ha sido el abogado Daniel González, abogado y experto electoral, hablando sobre si se pueden repetir las elecciones en el exterior. La decisión por parte del Consejo Nacional Electoral ha sido tomada. No obstante, dice que debería ya en adelante plantearse respecto de algunas vulneraciones de derechos, eventualmente un juicio político, también buscar responsables, y ha habido gastos sobre los cuales debería poner el ojo también la Contraloría General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.